Capítulo 1. El latido prohibido. La noche había caído sobre el convento como un manto oscuro, pesado, impregnado de incienso y secretos. Isabella caminaba por los pasillos silenciosos, sus dedos rozando los muros fríos, mientras cada paso parecía resonar en un eco que no pertenecía a este mundo. Era su primera vigilia sola, y un temblor extraño recorría su cuerpo, mezcla de miedo y una anticipación que no podía comprender. Fue entonces cuando lo vio, una cruz antigua, depositada sobre el altar con un resplandor propio, como si latiera con vida. Su madera oscura parecía pulsar bajo la luz de las velas. Al tomarla entre sus manos, Isabella sintió un latido humano, profundo y desesperado, que la hizo retroceder un instante. Su corazón imitaba el ritmo de la cruz, y un escalofrío recorrió su espalda hasta enredarse entre sus piernas. Un deseo prohibido que le provocaba culpa y fascinación al mismo tiempo. ¿Qué eres?, susurró, con la voz quebrada, mientras el sonido del latido se hacía más fuerte, más insistente, como si conociera sus pensamientos más íntimos. Nadie respondió, pero el convento parecía escucharla. Los vitrales proyectaban sombras que se movían con vida propia, figuras que observaban con ojos invisibles. Isabella sabía que no debía, pero una fuerza irresistible la empujaba a sostener la cruz más cerca de su pecho, sintiendo como la madera caliente se adhería a su piel. Cada palpitar parecía hablarle en un idioma que solo su cuerpo entendía, susurrándole secretos de placer y miedo que jamás había imaginado. Recordó las advertencias de la Madre Superiora sobre objetos antiguos y malditos, pero la cruz parecía viva, y sus ojos verdes brillaban con un fuego que no era humano. Cada segundo que pasaba, Isabella sentía que la cruz conocía sus deseos ocultos, la soledad, la curiosidad prohibida, la tensión entre la devoción y el deseo que empezaba a despertar en su interior. Un calor extraño subió desde su pecho hasta su cuello, y el convento entero pareció contener la respiración. De repente, un leve murmullo recorrió la capilla, como si la cruz quisiera hablar. Isabella cerró los ojos, dejando que el latido se infiltrara en cada fibra de su ser, y entonces lo entendió. Esta cruz no era un objeto cualquiera, era un corazón que podía amar, consumir y corromper. Y esa noche, había decidido que Isabella sería su confidente. Un paso detrás de ella hizo que se girara con sobresalto, pero no había nadie, solo la cruz, palpitando con fuerza, y un susurro que parecía decir: ven, si te atreves. El convento nunca volvería a ser el mismo, y Isabella tampoco. La vigilia había comenzado, y con ella, un juego de secretos, deseo y terror que apenas acababa de despertar. Capítulo 2. Susurros en la capilla. Isabella no pudo dormir aquella noche. El latido de la cruz seguía resonando en sus manos, como si le dictara secretos que no debía conocer. Cada palpitar era un recordatorio de su propia fragilidad. La mezcla entre miedo y deseo que se enredaba en su pecho la consumía lentamente. Al entrar en la capilla al amanecer, la luz de las velas ya consumiéndose dejaba sombras danzantes sobre los vitrales, y un frío intenso recorrió su espalda. Fue entonces cuando los escuchó, susurros suaves, casi inaudibles, que parecían provenir de la madera misma de la cruz. No eran palabras claras, pero cada sonido la rozaba por dentro, encendiendo un fuego prohibido que la hacía estremecerse y bajar la mirada. Isabella, susurró una voz apenas perceptible, como si viniera de las paredes. Ven a mí. Se giró, buscando a alguien entre los bancos vacíos, pero el convento estaba desierto. Solo la cruz palpitaba con fuerza, vibrando en sus manos como un corazón vivo, más real que cualquier ser humano. El deseo de comprender la voz la hizo acercarse al altar, y el calor de la madera parecía subir por sus brazos hasta enredarse en su respiración. De pronto, un ruido de pasos hizo que su corazón se acelerara. Un sacerdote apareció en la penumbra, alto, de mirada intensa, con los labios apretados en una sonrisa que Isabella no pudo descifrar. Cada movimiento suyo era medido, cauteloso, y aún así emanaba una tensión que electrizaba el aire.
No deberías estar aquí sola, dijo él. Su voz baja, casi seductora, como si conociera el secreto que Isabella temía admitir. Algunos objetos no perdonan la curiosidad. Isabella quiso negar su miedo, pero la cruz palpitaba con furia entre sus manos. Cada golpe parecía un latido compartido, y ella podía sentir como el sacerdote lo percibía también, como si ambos estuvieran conectados por un hilo invisible de deseo y peligro. Un instante después, Isabella cayó de rodillas, abrazando la cruz, incapaz de resistirse. La madera parecía calentar sus dedos, abrazar su cuerpo, y los susurros se hicieron más claros, promesas de placer, advertencias de castigo, llamas de deseo y terror. La tensión entre lo sagrado y lo prohibido se volvió insoportable, y el convento entero parecía contener la respiración, observando cada temblor de Isabella. El sacerdote se acercó, su sombra proyectándose sobre el altar. Sus ojos eran fuego y hielo al mismo tiempo, y por un instante Isabella sintió que la cruz palpitaba más rápido, impulsada por la mezcla de miedo y atracción. La cruz conoce lo que deseas, susurró él, pero no todos sobreviven a sus secretos. Isabella cerró los ojos, abrazando la cruz, sintiendo como el convento, los susurros y el sacerdote se fundían en un solo latido prohibido. Su corazón se aceleró, y supo que la vigilia apenas había comenzado. El juego de deseo, terror y fe apenas estaba despertando, y no había vuelta atrás. Capítulo 3. El confesionario de sombras. El convento estaba más silencioso que nunca. La luz de la luna se filtraba por los vitrales, proyectando figuras alargadas que parecían moverse con voluntad propia. Isabella avanzó hacia el confesionario, la cruz aún palpitando en sus manos, cada golpe resonando como un eco de su propio corazón. Había decidido enfrentar lo que los susurros le habían prometido, secretos que no eran suyos, deseos que no debería desear. Al abrir la pequeña puerta de madera, un aroma a incienso quemado y humedad la envolvió. La cruz latía con fuerza, y por un instante Isabella creyó escuchar una voz familiar, entrecortada, proveniente del interior, confesiones de miedo, lujuria y traición. Su piel se erizó. La mezcla de terror y excitación le hizo respirar con dificultad. ¿Quién está ahí?, susurró, con voz temblorosa. La respuesta no fue humana. Una serie de murmullos surgió de la penumbra del confesionario. Confesiones que no eran suyas, hombres y mujeres revelando deseos oscuros, culpas que jamás habían compartido con nadie. Isabella sintió que la cruz absorbía cada palabra, latiendo con un ritmo cada vez más intenso, como si se alimentara de cada secreto. Un escalofrío recorrió su espalda cuando un pensamiento prohibido cruzó su mente. La cruz sabía lo que ella deseaba. Y no solo eso, parecía invitarla a jugar con su propia lujuria. El calor subió por su cuello, se enredó entre sus piernas. Nunca había sentido una combinación tan intensa de miedo y excitación. De pronto, un sacerdote apareció junto al confesionario, su figura alta y silenciosa proyectando sombras que parecían palpitar al compás de la cruz. Sus ojos no parpadeaban, su mirada penetrante la atravesaba, examinando cada rincón de su alma. La cruz no perdona, dijo con voz baja, casi un susurro. Cada pecado, cada deseo, todo queda registrado aquí. Isabella bajó la cabeza, incapaz de resistirse a la intensidad de la situación. Cada palabra del sacerdote y cada latido de la cruz la hacían sentir atrapada en un mundo donde lo sagrado y lo prohibido se entrelazaban peligrosamente. La puerta del confesionario parecía estrecharse, como si el espacio se redujera a la cruz, el sacerdote y ella. Un triángulo de tensión imposible de ignorar. Sintió una presencia detrás de ella, pero al girarse no había nadie, solo la cruz, que ahora palpitaba con un ritmo casi humano, dictando cada pensamiento, cada temblor de su cuerpo. Cada secreto ajeno que había escuchado se mezclaba con los propios deseos de Isabella, creando un torbellino que amenazaba con arrastrarla. La noche avanzaba y la vigilia se convertía en prueba de resistencia. Isabella sabía que no podía abandonar la cruz,
pero tampoco podía dejar de temerla. La línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba, y la joven comprendió que el confesionario no solo recogía pecados, también los sembraba en quien lo tocaba, y mientras la cruz palpitaba contra su pecho, Isabella se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba. Capítulo 4: Besos que sangran. El convento dormía bajo un manto de sombras y susurros que parecían deslizarse por los pasillos como dedos invisibles. Isabella se movía entre las velas apagadas, la cruz palpitando con un ritmo irregular, casi ansioso. Cada latido parecía resonar con sus propios deseos, y un calor prohibido se extendía por su cuerpo, mezclando miedo y placer en un torbellino imposible de controlar. Al llegar a la biblioteca, un lugar normalmente silencioso, encontró a Lucía, otra novicia de mirada intensa, inclinada sobre un libro antiguo. Sus ojos se encontraron y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Isabella. La cruz reaccionó al instante, latiendo con fuerza, marcando un ritmo que parecía guiarlos hacia un destino que ambos temían reconocer. «No deberíamos», susurró Isabella, pero su voz se quebró antes de terminar la frase. Lucía se acercó lentamente, y la cercanía de su cuerpo hizo que la cruz palpitara con un eco tan intenso que Isabella sintió un latido doble en su pecho. Un deseo prohibido, profundo y eléctrico, llenó el aire, mezclándose con el olor a incienso y papel viejo. El contacto fue breve, apenas un roce de manos, pero suficiente para encender una llama que ninguna oración podría apagar. Isabella se apoyó contra la estantería, sintiendo como la cruz vibraba entre sus dedos. Cada latido parecía decirle que el placer y el pecado podían coexistir, que la devoción y el deseo no eran enemigos, sino aliados de un juego oscuro que apenas comenzaba. «La cruz», murmuró, su voz temblando, «late más fuerte cuando estoy contigo». Lucía sonrió, una mezcla de complicidad y provocación, y acercó sus labios al oído de Isabella. Un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. La cruz parecía absorber cada emoción, transformando cada suspiro en un palpitar más intenso, más humano. En ese instante, la biblioteca desapareció. Solo existían ellas, la cruz y un latido que parecía resonar en todo el convento, despertando ecos antiguos, secretos de monjas que habían sentido lo mismo siglos atrás. Isabella comprendió que la cruz no solo conocía sus deseos, los amplificaba, los convertía en un juego de poder y sumisión, mezcla de miedo y éxtasis. Un golpe seco en la puerta la hizo volver a la realidad. El convento estaba vacío, pero la sensación de que algo más las observaba permanecía. La cruz continuaba latiendo, palpitando contra su pecho, y en sus manos. Isabella supo que la vigilia que habían comenzado era solo el inicio de un laberinto donde el placer y la culpa se entrelazaban peligrosamente. La noche apenas había comenzado, y la cruz parecía prometer que los secretos más oscuros del convento estaban listos para revelarse. Capítulo 5: La misa de los condenados. Isabella entró en la capilla antes del amanecer, con la cruz aún palpitando en sus manos. Cada paso que daba hacía resonar un eco extraño, como si los muros antiguos respiraran al compás de su corazón. La luz de las velas iluminaba los bancos vacíos, pero sombras que no pertenecían al mundo terrenal se deslizaban sobre ellos, siguiendo cada uno de sus movimientos. «No estás sola», susurró una voz detrás del altar, suave, pero cargada de intención. «Nunca lo has estado». La cruz respondió con un latido más fuerte, como si supiera que Isabella estaba escuchando. De pronto, figuras espectrales comenzaron a aparecer, flotando entre los bancos, con rostros contorsionados por el sufrimiento y la desesperación. Isabella sintió un escalofrío recorrer su columna. El miedo se mezclaba con la excitación prohibida que la cruz despertaba. Cada espectro parecía mirarla, juzgarla, tentarla de maneras que desafiaban su fe y su cordura. «¿Qué quieren de mí?», murmuró Isabella, incapaz de apartar la mirada de las sombras. Los murmullos crecieron en un coro fantasmagórico, llenando la capilla con confesiones de pecados olvidados y deseos ocultos. La cruz palpitaba con fuerza, marcando un ritmo que Isabella reconocía,
el latido de su propio miedo y deseo entrelazados. Cada pulso era un recordatorio de que los secretos del convento no eran meras historias, sino fuerzas vivas que buscaban poseerla. De pronto, el sacerdote de la vigilia apareció entre las sombras, sus ojos brillando con un fuego que no pertenecía a este mundo. Sin decir una palabra, se acercó a Isabella, y el contacto de su mano sobre la cruz hizo que el corazón de la madera latiera con una violencia que casi la hizo gritar. La combinación de terror, atracción y pecado se volvió insoportable. Isabella cayó de rodillas, abrazando la cruz, sintiendo como cada espectro, cada susurro y cada mirada del sacerdote penetraban en su cuerpo. La capilla entera parecía moverse con ella, respirando, palpando, viva con un hambre que no podía saciarse. Cada pensamiento prohibido que pasaba por su mente era amplificado por la cruz, convirtiéndose en un latido más intenso, más humano, más seductor. La fe y el deseo son dos caras de la misma moneda, susurró la voz espectral de la cruz en su mente. Solo aquellos que aceptan ambos sobreviven a nuestra vigilia. Isabella cerró los ojos, dejando que el terror y la excitación la consumieran, mientras comprendía que el convento no era un lugar de paz, sino un escenario donde cada latido, cada susurro y cada sombra tenían un propósito: tentarla, marcarla y reclamarla. Cuando la primera luz del amanecer tocó los vitrales, los espectros desaparecieron, pero el latido de la cruz permaneció, fuerte y claro, recordándole que la vigilia apenas había comenzado y que los condenados aún no habían terminado de hablar. Capítulo 6. El retrato de la tentación. Isabella recorrió los pasillos desiertos del convento hasta llegar a una pequeña sala olvidada, donde los rayos del sol apenas tocaban el polvo que cubría los muebles antiguos. Allí, sobre una pared carcomida por el tiempo, colgaba un retrato que detuvo su aliento, una monja de ojos profundos, con el rostro sereno pero perturbador. Sostenía entre sus manos una cruz idéntica a la que ahora latía contra el pecho de Isabella. Al acercarse, la madera de su cruz vibró con un latido acelerado, como si reconociera a su antigua hermana en aquel cuadro. Un escalofrío recorrió su columna. Podía sentir que la pintura no solo la observaba, sino que parecía susurrarle secretos prohibidos. Siempre hay un precio, susurró la voz de la cruz en su mente, cálida y tentadora. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Isabella retrocedió un paso, pero la atracción era irresistible. Cada detalle del retrato parecía moverse bajo su mirada, los ojos de la monja la seguían, y un leve temblor recorrió la madera de la cruz, como si quisiera deslizarse hacia ella y fundirse con su latido. Era la primera vez que Isabella sintió que la cruz no solo reaccionaba a su deseo, sino que podía absorberlo y devolverlo intensificado. De repente, la puerta se cerró con un golpe seco. La habitación quedó sumida en sombras, y la atmósfera se cargó de un calor sofocante. La cruz palpitaba con violencia contra su pecho, marcando un ritmo que se sincronizaba con cada respiración acelerada de Isabella. Cada susurro de la cruz le hacía imaginar placeres prohibidos, y la línea entre lo sagrado y lo erótico se desdibujaba peligrosamente. La tentación no conoce límites, dijo la cruz, y esta vez, su voz parecía surgir del retrato mismo. Solo quienes la abrazan descubren la verdad. Isabella apoyó su frente contra la madera, dejando que el latido la atravesara. Recordó las advertencias de la Madre Superiora sobre la cruz y los objetos malditos, pero ya era tarde para el arrepentimiento. Cada instante que pasaba, la cruz se alimentaba de su miedo y su excitación, tejiendo un vínculo que no podía romperse. Un brillo fugaz recorrió los ojos de la monja del retrato, y Isabella sintió un estremecimiento eléctrico recorrer su cuerpo. Sabía que aquella mujer había sucumbido antes que ella, y que el legado de la cruz era mucho más oscuro de lo que podía imaginar. La vigilia que había comenzado con un latido inocente ahora se transformaba en un juego de poder, deseo y terror, del que Isabella no podría escapar. Con el corazón acelerado y la cruz aún palpitando entre sus manos, Isabella comprendió que cada secreto revelado, cada deseo despertado, la acercaba más a un destino imposible de evadir, y la tentación,
como un eco antiguo. La llamaba con fuerza. Capítulo 7. El pacto nocturno. La noche había envuelto el convento en un silencio espeso, solo roto por el crujido de las tablas bajo los pasos de Isabella. La cruz palpitaba en sus manos con un ritmo irregular, casi impaciente, como si quisiera arrastrarla hacia un lugar donde la fe y el deseo se encontraban en un mismo latido prohibido. Al recostarse en su celda, cansada pero incapaz de dormir, Isabella cerró los ojos y se dejó llevar por el calor que la cruz desprendía. Fue entonces cuando el sueño la atrapó, no como un descanso, sino como un mundo alterno donde la madera de la cruz cobraba voz y voluntad propia. Susurraba su nombre con un tono seductor y peligroso, prometiendo secretos que solo se revelan a quienes se atreven a cruzar la línea entre lo sagrado y lo prohibido. En aquel sueño, la cruz flotaba frente a ella, irradiando luz y sombra a la vez. Cada latido provocaba un estremecimiento en todo su cuerpo, despertando una mezcla de miedo y placer que la hacía temblar. Sus manos temblorosas la sostenían, y la madera parecía hablar directamente a su corazón, diciéndole cosas que ninguna oración habría podido expresar. «Ven», susurró la cruz, y el eco reverberó en toda la celda. «Solo aquí conocerás la verdad de tu deseo». Isabella no pudo resistir. Avanzó hacia la luz que emanaba la cruz, y cada paso hacía que su respiración se entrecortara, mientras la frontera entre realidad y sueño desaparecía. Las sombras se retorcían a su alrededor, creando figuras que imitaban el contorno de cuerpos humanos, tentadores y peligrosos a la vez. La cruz palpitaba con fuerza, casi gritando, como si compartiera con ella cada emoción prohibida, cada latido de su corazón ansioso. En un instante, Isabella sintió que alguien la tocaba, una presencia cálida y poderosa, que la hizo estremecerse y desear ser consumida por ese contacto invisible. La cruz vibró aún más fuerte, amplificando su excitación, mezclando terror y lujuria en un hechizo que no podía romperse. Cada susurro, cada roce imaginario, era un pacto silencioso entre su alma y el objeto que la dominaba. Cuando despertó, la primera luz del amanecer entraba por la ventana. Isabella estaba sudorosa, con el corazón acelerado, y la cruz palpitaba con un ritmo que no parecía del todo humano. Sabía que aquel sueño no había sido solo producto de su mente, la cruz había hablado, y su pacto estaba sellado. Desde aquel instante, cada latido la uniría más a su destino, un juego de tentación, terror y fe que apenas comenzaba. Y mientras el convento despertaba lentamente, Isabella comprendió que nunca volvería a estar sola. La cruz y sus secretos la acompañarían en cada paso, cada pensamiento, cada deseo. Capítulo 8. La celda que respira. Isabella despertó sobresaltada. La cruz aún palpitaba con un ritmo feroz contra su pecho, y un sudor frío recorría su espalda. La celda, que siempre había sido silenciosa y estática, ahora parecía respirar a su alrededor, como si las paredes mismas inhalaran y exhalaran en sincronía con el corazón de la cruz. Cada latido de madera resonaba en los muros, y cada eco parecía susurrarle secretos que no quería escuchar, mezclando miedo y deseo en un torbellino imposible de ignorar. El aire se volvió denso y cálido, cargado de una electricidad que erizaba su piel. Isabella tocó la cruz, y sintió que el objeto respondía con un latido aún más intenso, como si compartiera su ansiedad, su excitación y su terror. Los objetos de la celda comenzaron a vibrar levemente. La silla de madera crujía, los libros temblaban sobre la repisa, y un murmullo apenas audible recorrió el cuarto, voces de monjas antiguas, fantasmas atrapados en la madera de la cruz, contándole secretos de siglos pasados. «No huyas», susurró la cruz dentro de su mente, cálida, provocadora. «Todo lo que deseas y temes está aquí». Isabella cerró los ojos y se dejó llevar por la sensación. Cada respiración se entrelazaba con el latido de la cruz. Cada movimiento de su cuerpo respondía al ritmo sobrenatural que lo dominaba todo. Una mezcla de excitación y terror la consumía. Sabía que su cuerpo y su alma estaban siendo marcados por un poder antiguo y consciente. De pronto, un frío intenso recorrió el cuarto,
y una sombra surgió en la pared frente a ella. Era una figura etérea, con forma femenina, que se acercaba lentamente, sus movimientos sincronizados con los latidos de la cruz. Isabella sintió un escalofrío que se mezclaba con una electricidad prohibida recorriendo su piel, y un deseo incontrolable de tocar, de acercarse a aquella presencia. Surgió desde lo más profundo de su ser. El deseo es la llave, dijo la sombra, su voz resonando dentro de la celda. Solo aceptándolo podrá sobrevivir a la vigilia. Isabella comprendió que no podía apartarse. Su celda, la cruz y ella misma se habían convertido en un solo organismo, un lugar donde el tiempo, la carne y el espíritu se entrelazaban peligrosamente. Cada latido que sentía la conectaba con algo más grande, más oscuro y más seductor que cualquier cosa que hubiera conocido. Cuando el sol apenas comenzó a filtrarse por la ventana, la celda volvió a la normalidad, pero el latido de la cruz persistió, recordándole que el juego apenas había comenzado y que el convento guardaba secretos aún más profundos, dispuestos a revelarse solo a quienes tuvieran el valor de enfrentarlos. Isabella respiró hondo, abrazando la cruz, y supo que no había vuelta atrás. Su vigilia, su deseo y su terror estaban ligados para siempre. Capítulo 9. Los lamentos del pasado. El convento estaba sumido en un silencio que dolía, roto solo por el latido frenético de la cruz entre las manos de Isabella. Cada pulso parecía resonar en las paredes, en los vitrales, en su propio corazón, y con él venían susurros de condenados, almas atrapadas que clamaban secretos de siglos pasados. «Escucha», susurró la cruz, y la voz parecía surgir de todas partes. «Ellos saben lo que escondes». Isabella contuvo el aliento. Desde algún lugar profundo del convento, llegaron lamentos apagados, voces de hombres y mujeres que habían pagado por pecados olvidados. Cada lamento se mezclaba con el palpitar de la cruz, creando una sinfonía de miedo y deseo prohibido que la hacía temblar de pies a cabeza. Al girar, vio al sacerdote de la vigilia parado frente al altar, la sombra de su figura alargándose hasta tocar las paredes. Sus ojos brillaban con intensidad sobrenatural, y su sonrisa contenía un misterio tan antiguo como el convento mismo. Cada movimiento suyo parecía acompañado por los ecos de los condenados, como si él también escuchara y entendiera sus secretos más íntimos. «La cruz no miente», dijo con voz baja, casi musical. «Cada pecado, cada deseo reprimido, cada miedo, todo se revela aquí». Isabella sintió un escalofrío recorrer su columna, y el calor prohibido que había sentido tantas veces volvió a subir por su cuerpo. La cruz palpitaba con violencia, mezclando la culpa y la lujuria, y cada latido era un recordatorio de que no podía apartarse de aquello. Su corazón se aceleraba al ritmo del objeto, como si fueran uno solo, conectados por un vínculo que trascendía lo físico. De repente, un grito agudo y desgarrador resonó detrás de ella, haciendo que la sangre se le helara. Isabella giró y vio figuras etéreas flotando en los bancos, los lamentos convertidos en formas que la observaban, moviéndose al compás de los latidos de la cruz. Algunas alargaban manos hacia ella, otras susurraban palabras que incendiaban su mente con miedo y deseo a la vez. El sacerdote se acercó lentamente, y con su toque sobre la cruz, el ritmo se intensificó, un latido que atravesaba la carne y el alma, recordándole que los condenados y la cruz estaban entrelazados, y que ella era ahora parte de ese juego. «Acepta lo que eres», susurró la cruz en su mente. «Solo enfrentando los lamentos podrás sobrevivir y conocer el verdadero poder de la vigilia». Isabella cerró los ojos, abrazando la cruz contra su pecho, y comprendió que los lamentos del pasado no solo eran advertencias, sino tentaciones y enseñanzas que la unirían más al convento, a la cruz, y al misterio oscuro que la esperaba. Su vigilia se intensificaba, y nada volvería a ser igual. Capítulo 10. La vigilia de los espectros. Isabella se despertó con un sudor frío. La cruz seguía latiendo con un ritmo casi humano, más rápido que nunca, marcando la cadencia de un temor y deseo que no podía ignorar. El convento estaba extrañamente silencioso,
como si contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Al caminar hacia la capilla, percibió un movimiento en las sombras. Los espectros de los condenados del pasado flotaban entre los bancos, más nítidos que nunca, con ojos que brillaban con fuego etéreo y voces que entonaban lamentos y susurros cargados de secretos prohibidos. Cada latido de la cruz parecía amplificar la presencia de esas figuras, acercándolas más, mezclando terror y excitación en un torbellino imposible de resistir. Isabella, susurró la cruz, y su voz se mezcló con los ecos de los espectros. Es tu momento de conocer la vigilia. El sacerdote apareció entre los espectros, su figura alta proyectando una sombra que se movía con vida propia. Sus ojos eran pozos de misterio y tentación, y su sola presencia intensificaba el palpitar de la cruz. Cada paso suyo hacía que Isabella sintiera el calor prohibido recorrer su piel, y cada mirada era un recordatorio de que el convento y la cruz estaban vivos, conscientes, observándola. De pronto, los espectros comenzaron a acercarse, sus voces elevándose en un coro que parecía fusionarse con el latido de la cruz. Isabella cayó de rodillas, abrazándola con fuerza. Sentía que cada lamento y cada susurro se adentraban en su alma, despertando deseos y miedos que no sabía que poseía. La tensión entre lo sagrado y lo prohibido alcanzaba un punto insoportable. Placer y terror bailaban juntos, inseparables. «Acepta la vigilia», dijo el sacerdote, su voz uniendo la música de los espectros y el latido palpitante de la cruz. Solo así podrá sobrevivir y entender la verdad del convento. Isabella cerró los ojos, dejando que los espectros y la cruz la rodearan. Sintió como cada latido atravesaba su corazón, como cada toque de los espectros sobre su piel era un recordatorio de la mezcla de pecado y devoción. La cruz parecía absorber todo su miedo y deseo, transformándolo en un vínculo que la unía al convento de manera irrompible. Cuando la primera luz del amanecer tocó los vitrales, los espectros se desvanecieron, pero la cruz seguía latiendo con fuerza en su pecho. Isabella sabía que había enfrentado la vigilia más intensa hasta ahora, y que su destino estaba irrevocablemente ligado a la cruz y a los secretos que aún aguardaban en cada rincón del convento. Un escalofrío recorrió su columna, la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 11. La Cámara de los Secretos. Isabella caminaba por los pasillos más antiguos del convento, con la cruz palpitando contra su pecho como un corazón vivo. Cada paso hacía resonar los ecos del pasado. El aire estaba cargado de una tensión que la hacía respirar con dificultad. Algo la llamaba desde lo profundo, un impulso que combinaba miedo y deseo, atrayéndola hacia una puerta olvidada cubierta de polvo y telarañas. Al abrirla, encontró una cámara secreta, un santuario oculto que parecía contener siglos de secretos prohibidos. Reliquias antiguas reposaban en estanterías de madera carcomida, cálices que sangraban en susurrantes fantasmas, rosarios que vibraban al tacto, y velas negras que ardían con fuego que no consumía. La cruz comenzó a latir con fuerza inhumana, como si reconociera cada objeto y cada susurro, amplificando la atmósfera con un calor que erizaba la piel de Isabella. «Bienvenida a la verdad», susurró la cruz, y su voz se mezcló con los murmullos de las reliquias. «Aquí se revela todo lo que los vivos temen y los muertos codician». Isabella se acercó a un altar cubierto de polvo. Al tocar un pequeño relicario, sintió un estremecimiento que recorrió su columna hasta cada extremo de su cuerpo, despertando una mezcla de miedo y excitación que la hizo temblar. La habitación parecía respirar. Los objetos vibraban con un pulso propio, y las sombras de antiguos monjes y monjas aparecían y desaparecían, observándola con ojos llenos de secretos y deseo. El sacerdote apareció detrás de ella, silencioso, como surgido de las sombras mismas. Sus dedos tocaron la cruz, y el latido se intensificó, resonando en toda la cámara. Cada movimiento suyo provocaba un escalofrío prohibido, y la tensión entre terror y lujuria alcanzaba un punto insoportable. Isabella comprendió que la cruz no solo revelaba los secretos de los demás, sino que los potenciaba dentro de ella, convirtiendo cada deseo reprimido en un latido irresistible. «Todo lo que ves aquí es un pacto», dijo el sacerdote, con voz baja y penetrante.
Lo que tomes, lo que sientas, te unirá para siempre a la vigilia. Isabella cerró los ojos y permitió que el pulso de la cruz recorriera su cuerpo. Cada reliquia, cada sombra, cada susurro se convirtió en un juego de poder y deseo, mezclando lo sagrado con lo prohibido de una manera que la hacía sentir viva y aterrorizada al mismo tiempo. Cuando abrió los ojos, la cámara parecía normal, silenciosa, como si nunca hubiera albergado secretos. Pero el latido de la cruz persistía, recordándole que lo prohibido ahora estaba dentro de ella, que cada reliquia había dejado una marca invisible y que la vigilia apenas estaba comenzando. Isabella entendió entonces que no había vuelta atrás. Cada secreto, cada deseo y cada latido la unían irrevocablemente al misterio oscuro del convento y de la cruz. Capítulo 12. El corazón eterno de la cruz. Isabella entró en la capilla más antigua del convento, el lugar donde todo había comenzado y donde todo terminaría. La cruz palpitaba con un ritmo frenético contra su pecho, resonando en sus oídos como un tambor de guerra que anunciaba lo inevitable. Cada paso hacía temblar los vitrales, y un aire pesado, cargado de siglos de secretos y deseos reprimidos, se filtraba por cada rincón. De repente, la luz de las velas se extinguió y la oscuridad se llenó de susurros que parecían surgir de la misma cruz. Isabella sintió un escalofrío recorrer su columna y, al mirar hacia el altar, vio la figura de la monja del retrato de la cámara secreta materializarse frente a ella. Sus ojos eran pozos infinitos, llenos de tristeza, deseo y advertencia. «Has llegado al corazón de la vigilia», susurró la figura, y su voz se mezcló con los latidos de la cruz. «Todo lo que deseas y temes está aquí». La cruz reaccionó con violencia, palpitando con un ritmo casi humano, absorbiendo y amplificando cada emoción de Isabella. Cada latido era un eco de siglos de pecados y secretos, un recordatorio de que el convento y la cruz estaban vivos, conscientes, y que ahora formaban parte de ella. El sacerdote apareció a su lado, sus ojos brillando con un fuego que parecía atravesar el alma de Isabella. Cada palabra suya despertaba un calor prohibido en su cuerpo, y cada movimiento sincronizaba los latidos de la cruz con su respiración. El terror y la excitación se mezclaban en un torbellino imposible de separar. De pronto, la monja del retrato extendió sus manos, y una luz espectral emergió de la cruz, envolviendo a Isabella. Sintió un estremecimiento eléctrico recorrer su cuerpo, como si cada fibra de su ser fuera consciente del poder contenido en ese objeto. Las sombras de los condenados del pasado se arremolinaron alrededor, sus voces elevándose en un coro de advertencias y tentaciones, mezclando lo sagrado y lo prohibido. «Acepta tu destino», susurró la cruz. «Solo abrazando la vigilia podrás vivir y comprender el verdadero poder de este lugar». Isabella cerró los ojos, dejando que el pulso de la cruz recorriera su cuerpo. Cada latido conectaba su alma con la del convento, con los secretos de siglos y con la esencia viva de la cruz. Sintió miedo, deseo, dolor y éxtasis al mismo tiempo, y comprendió que ya no podía separarse de este lugar ni del objeto que había transformado su vida. Cuando abrió los ojos, la capilla estaba silenciosa nuevamente, pero la cruz seguía latiendo con fuerza en sus manos. Isabella comprendió que había atravesado la prueba final. Su alma, su deseo y su miedo estaban ahora fusionados con el corazón eterno de la cruz, y que ningún secreto del convento volvería a ser desconocido para ella. La vigilia había culminado, y Isabella sabía que su destino estaba sellado para siempre. Capítulo 13. El susurro final. Isabella regresó a su celda. La cruz, aún palpitando con un ritmo que ya no era solo suyo, parecía marcar el latido del convento mismo, recordándole que nada estaba completo ni seguro. Cada sombra en la habitación se movía con vida propia, y un murmullo constante llenaba el aire, como voces antiguas contando secretos que ningún humano había escuchado jamás. Se sentó junto a la ventana, respirando lentamente, intentando encontrar calma, pero entonces la cruz vibró con un latido distinto, más profundo y antiguo. Isabella la sostuvo con fuerza, y sintió como una oleada de visiones recorría su mente,
la historia de la monja del retrato, los condenados, los rituales prohibidos y los pactos sellados siglos atrás. Todo estaba conectado, y ahora ella formaba parte de esa cadena eterna. Nunca termina, susurró la cruz dentro de su cabeza. Cada vigilia deja un legado, y tú eres su guardiana. Isabella comprendió que lo que había vivido no era un juego aislado. El convento y la cruz no solo habían probado su fe y deseo, sino que la habían transformado, fusionando su esencia con la de cada alma que había pasado por allí. La mezcla de miedo, placer y lo sagrado la había marcado para siempre, y cada latido que sentía era un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, proyectando figuras sensuales y terroríficas, tentaciones y advertencias que la hacían estremecerse y desear al mismo tiempo. Isabella entendió que el poder de la cruz no había desaparecido, solo se había manifestado en un nuevo nivel. No era solo un objeto, sino un vínculo vivo que respiraba, sentía y elegía a quienes podía consumir y enseñar. De repente, el sacerdote apareció detrás de ella, su figura difusa pero intensa, con una mirada que combinaba advertencia y deseo prohibido. Extendió su mano hacia la cruz, y el latido alcanzó su punto máximo, haciendo que Isabella cerrara los ojos, rendida a la mezcla de placer y terror. Ahora eres parte del ciclo, dijo el sacerdote, y cuando otros lleguen, tu corazón enseñará lo que la cruz sabe. Isabella abrió los ojos y vio, por un instante, el reflejo de la monja del retrato detrás del sacerdote, sonriendo con conocimiento y malicia. La cruz latía con fuerza, resonando no solo en su pecho, sino en toda la habitación. Sabía que el convento no había terminado con ella, que nuevas almas llegarían, y que cada vigilia futura estaría guiada por su latido y sus secretos. El murmullo de la sombra se convirtió en un coro silencioso que la abrazaba, y mientras la cruz seguía latiendo, Isabella entendió la verdad final: el deseo, el terror y la fe eran eternos, y ella sería su guardiana por siempre. Y en ese instante, un último susurro recorrió su mente, tan suave como un latido y tan intenso como la eternidad: bienvenida al corazón de la cruz.